Yo soy residente de segundo año de Medicina de Emergencias y vamos a hablar sobre el manejo de huracanes y ciclones, recordando el caso de San Andrés y Providencia y todos los que se nos van a venir a futuro. Entonces, primero para hablar de las definiciones, todas, digamos que un tifón, un huracán y un ciclón es una tormenta tropical, es secundaria a la circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión que produce fuertes vientos y abundantes lluvias. Dependiendo la ubicación, tendrán diferentes nombres como tifón, huracán o ciclón. El tifón es propio del Pacífico noroccidental y central, el huracán del Atlántico Norte, Caribe y Pacífico nororiental, y el ciclón del Océano Índico y Pacífico Sur. Si bien nosotros no somos del Océano Índico y Pacífico Sur, en Colombia se utiliza la definición de ciclón tropical. ¿Cómo se forma un huracán? Entonces, bueno, la formación de un ciclón primero se tiene que ver en áreas de baja presión atmosférica. Va a haber un núcleo cálido que va a ser como el ojo del huracán. Este núcleo cálido lo que va a hacer es expulsar todo el calor latente de vaporización y va a hacer que todo el aire frío que se vaya alrededor se haga como una especie de centro, y justo la parte que está alrededor del ojo del huracán va a ser el área con mayor presión y mayor daño a la vez. Entonces, ¿qué factores hay para la formación de un huracán? Primero, que haya una temperatura cálida de por lo menos 26 grados, a una profundidad de al menos de 50 metros, que se enfríe rápidamente con la altura y que haya una alta humedad atmosférica, que haya baja cizalladura vertical, o sea, que no tenga una altura tan significativa y que tenga una distancia al menos de 500 kilómetros al ecuador terrestre. Que haya también un sistema de perturbación atmosférica como ondas tropicales, canales troposféricos, cualquiera de estas cosas. Y en general va a tener mucha más velocidad el huracán mientras esté más adentro del océano y a medida que va llegando a costa terrestre va perdiendo la velocidad. Una vez se adentra a la zona costera, pierde la velocidad y ya cuando entra totalmente, pues ya se desaparece el ciclón tropical. Muchas veces los arrecifes y las barreras que se puedan dar en esta zona antes de la formación del huracán van a disminuir la velocidad, disminuir el daño, pero pues con el creciente cambio climático y el daño al océano, estos arrecifes de coral que se van perdiendo van a evitar pues no vamos a tener esa barrera natural y van a hacer que los huracanes cada vez sean más fuertes y hagan más daño porque solamente se van a detener una vez choquen contra la zona costera. Entonces, ¿cómo se categorizan los huracanes? De 119 kilómetros por hora para arriba es un huracán, un ciclón tropical, como quieran decirle. De 179 kilómetros se van a denominar como huracanes intensos y de 241 kilómetros para arriba son supertifones o superhuracanes. También están las famosas escalas de Saffir-Simpson, que son las que más se utilizan, sobre todo cuando se dan las noticias, y se clasifican por velocidad. De más de 119 a 153 es categoría 1, hasta 177 categoría 2, hasta 208 categoría 3, hasta 251 categoría 4 y más de 252 kilómetros por hora son categoría 5, recordando los más frecuentes, los más recientes de categoría 5, que son el huracán María y el huracán Katrina. Entonces, ¿en qué época se van a presentar los huracanes? Más o menos de junio a noviembre van a ser los huracanes en el Atlántico, del 15 de mayo al 30 de noviembre en Pacífico nororiental, de junio a diciembre va a ser en Pacífico noroccidental y de abril a diciembre en el Índico y el Pacífico central. Pero en Colombia la temporada de lluvias es todo el año, porque en Colombia, por la ubicación geográfica que tenemos y la presencia de dos mares, asociado a las cortas de corrientes que tenemos en los dos mares, o sea, son áreas cálidas, vamos a tener temporada de lluvia todo el año. Dependemos de 5 fenómenos climáticos diferentes, es decir, que posibilidades de ciclones tropicales tanto por el Atlántico como por el Pacífico en cualquier momento. Ahora, ¿cuál es el problema del huracán? El mayor problema no va a venir del viento, sino de los eventos secundarios que se dan asociados a estas tormentas. Hay que tener en cuenta que el mayor desastre que existe en la historia y siempre va a existir va a ser el huracán. ¿Por qué? Porque es el más frecuente y el que tiene mayor daño, y el daño que genera el huracán es superior incluso al de los terremotos. Más de 700 millones de personas han sido afectadas por tormentas entre los años 1975 al 2007, con más de 200.000 muertos, y ha tenido un impacto económico en la calidad de vida, llegando hasta más de 700 años útiles para poder recuperar las zonas que fueron dañadas por el huracán. Es decir, hay zonas que fueron damnificadas por el huracán que todavía no se han recuperado y faltan muchos años para que se recuperen. Hay cierre de negocios parciales definitivos, cambios o pérdidas de actividad económica, y a la vez que han aumentado
tantos muertos y tantos desastres, también cada vez hay más personas que viven en áreas costeras cercanas a ciclones, con un aumento del 192% desde el año 75 hasta el 2017. Además, hay un subregistro del total de muertes y morbilidad, porque tenemos muy claro cuáles se murieron durante las temporadas de huracanes, pero no sabemos todas las consecuencias que dejaron, cuántos pudieron haber fallecido. También hay una relación directa entre el clima y el número de desastres años. Si ustedes se dan cuenta, acá, que es todo lo que tiene que ver con inundaciones y tormentas, equivalen casi que a la mayor cantidad de desastres por año, muy superior a cualquier otro tipo de desastre. Y si se dan cuenta, aquí en esta parte, donde están los que están relacionados con clima, son casi la mayor cantidad de desastres que han habido durante los últimos años, muy, muy superior por cualquiera de los que son geofísicos, como los terremotos o los volcanes. Entonces, ¿cómo nos va a impactar a nosotros en el servicio de emergencias, sobre todo el tema de los huracanes? ¿Qué impacto va a haber en los servicios cercanos y afectados por la tormenta? Entonces, este es como el estudio más grande que hay en el momento. Es un estudio retrospectivo y observacional donde hicieron una evaluación en 9 estados que fueron declarados áreas de desastres por el sistema de emergencias de los Estados Unidos después de los huracanes que están ahí descritos, y se clasificaron como cerca o remotos según la Agencia del Pacífico para Atención de Huracanes americana. Se hizo el seguimiento en el servicio de emergencias después de 4 semanas y se clasificaron según edad y categoría del CIE-10, sea por lesiones o alteraciones en el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, genitourinario y el sistema nervioso central. Las limitaciones de este estudio es que pues no participaron todos los estados, entonces solamente sabemos de los estados que fueron afectados y no hay información sobre el servicio de emergencias cerrados o severamente dañados durante huracanes, y los servicios privados prehospitalarios no participaron en el estudio. Entonces, ¿qué se encontró? Que hubo una sobreutilización del servicio de emergencias, no solamente en las partes cercanas, sino también en los que tenían, que estaban medianos al desastre de huracán y muy remotos. Y esto tiene que ver porque las personas que tenían que atender a sus consultas normales de emergencias no asistieron en la cercanía, sino que se fueron a las áreas remotas para asistir. Hubo casi más 17.7% de consultas en mayores de 65 años y se mantuvo elevado durante las siguientes 4 semanas en mayores de 75 años. Durante la primera semana lo más frecuente es que hubo síntomas respiratorios y después disminuyó, y los pacientes mayores de 65 años, aparte de las consultas de la primera semana, tuvieron un pico a las 3 semanas. Las lesiones durante la primera semana fueron mucho más frecuentes y después de eso pues ya se dejaron de ver las siguientes semanas, y las menores consultas fueron en síntomas urinarios y sistema nervioso central, que estas no se mantuvieron muy bajas en las primeras semanas, pero en los sitios remotos aumentaron en las siguientes semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, basados en estos resultados, deberíamos poder planear procesos de atención según cercanía y el tiempo en relación al huracán, y también haciendo un énfasis en estas poblaciones especiales. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, antes de la tormenta, lo ideal es prepararnos. Obviamente, uno nunca está lo suficientemente preparado para un gran desastre, pero sí podemos tener cosas que nos pueden ayudar. Lo primero es determinar el riesgo, no solamente a la afección directa del huracán, sino qué tan cerca podemos tener, digamos, qué tan afectados podemos estar nuestra población a las marejadas ciclónicas, que son pues todos esos oleajes que se producen asociados al ciclón, inundaciones, lluvias y vientos, y las corrientes de resaca. ¿Qué tenemos que tener? Ojalá todos, y a nivel no solamente institucional, sino personal, los suministros para desastres. La recomendación es que cada familia tenga su maleta impermeable con comida poco perecedera, agua potable, radio, baterías portátiles, medicinas y las prescripciones de las medicinas, y dinero en efectivo. Y también fortalecer el espacio cubriendo ventanas, fortalecer chapas y puertas, evitando los artículos sueltos que puedan haber por ahí alrededor, moviendo y asegurando el auto, los automóviles, las ambulancias, podar árboles y arbustos y ayudando siempre a la comunidad. Tenemos que también plantear un plan de desalojo, tener muy claro cuáles son las rutas de evacuación y el apoyo y la guía de información local, evitar las carreteras que son cerca de árboles, planes para las mascotas y los animales, cuántos guacales tenemos y si los refugios reciben mascotas, crear planes de comunicación familiar que estén escritos con un punto claro de encuentro y teniendo en cuenta las discapacidades y los niños también, o los adultos mayores, y tener claramente cuál es el refugio y que ojalá sea el punto de encuentro familiar.
Ahora, para muchos los que podemos correr, caminar, gracias a Dios es muy fácil, pero para otras personas no es tan fácil y tenemos estas poblaciones con necesidades especiales, que son cualquier individuo o comunidad cuyas circunstancias creen barreras para obtener, entender información o reaccionar como la población general. Eso puede ser por la edad, por el estado físico, por el estado emocional o cognitivo, por temas culturales, étnicos o religiosos, el idioma, la ciudadanía, geográficos y el estatus socioeconómico. Ahora, todas estas barreras son normales en una persona con necesidad especial, o sea, es una población con necesidad especial, pero ¿cuáles realmente nos van a afectar en el tiempo del desastre? Entonces, en esta tabla podemos ver cuáles son las que tenemos que intervenir y qué recomendaciones podemos hacer y qué barreras tenemos. Entonces, hay tres cosas identificadas en el problema de la atención del desastre y la evacuación. Lo primero son personas que tengan riesgos en la comunicación. Entonces, que sean que por las modalidades de la comunicación, porque tengan accesos a mensajes, y eso es muy grave porque en el momento actual en el que estamos, casi toda la información se hace a través de Internet, redes sociales, y no todo el mundo tiene acceso a esto, y porque no es claro o no es fácil de entender el contenido del mensaje. Para esto tenemos que identificar los grupos vulnerables que puedan tener, digamos, dificultades en este punto y poder hacer que la comunicación sea fácil y se pueda entender durante todas las poblaciones. Las otras personas que tengan riesgos por la evacuación, y esto no solamente son las personas que tengan discapacidades físicas, sino que no tengan no tengan transporte, personas que tengan problemas legales, es decir, las personas privadas de la libertad, que no tengan fácil, no podamos coordinar fácilmente con las diferentes entidades para hacer la evacuación y porque no hay una ruta clara de evacuación. Para eso toca coordinar con todos los servicios de emergencias, también con los servicios carcelarios y con los líderes comunitarios para hacer planes de evacuación previos adaptados a este tipo de comunidades. Y otro problema muy grande es la continuidad de los servicios, porque una vez hay un gran desastre, hay y digamos que se interrumpe la administración de agua limpia y de comida y también de tratamientos médicos que son interrumpidos de enfermedades crónicas, y para esto tenemos que preparar planes no solamente antes, sino después, qué vamos a hacer con esas personas que tienen problemas crónicos que requieren atención continua y, no solo, y que pueden haber sido interrumpidos durante el proceso del huracán. Entonces, en Colombia tenemos ciertos niveles de alerta para tenerlo claro. El primero es el informativo, que es cuando se declara el inicio de la temporada de huracanes, como a partir de este momento inician los huracanes. No quiere decir que haya una marejada, que haya un ciclón cerca ni que nada se esté formando, simplemente para tener en cuenta. En este punto es cuando tendríamos que utilizar todos los planes de preparación, de manejo de suministros y de planes de evacuación ya establecidos. Cuando hay una alerta de vigilancia es cuando se están formando sistemas ciclónicos en el Caribe que tienen probabilidad de ingreso, pero que no ha habido afectación climática y que en 48 horas se puede predecir la formación de un ciclón que pueda entrar al territorio nacional con las condiciones climáticas que se están presentando. Cuando hay aviso es cuando los ciclones tienen ya influencia en el territorio nacional y tienen probabilidad de ingreso a la costa en las siguientes 48 horas. O sea, hay afectaciones ya climáticas en la costa. Cuando hay sistemas de advertencias, cuando el ciclón ya está confirmado en el Caribe y hay posibilidad de afectación moderada o fuerte en las 48 a 36 horas. Eso quiere decir que el ciclón ya está en mar colombiano, pero que no ha llegado a la costa. Y una alarma es cuando el ciclón ya entró al territorio nacional, ya está en la costa, ya está en tierra firme y ya hay una inminente afectación severa en 12 a 24 horas. ¿Cuál es la idea? Que antes de que lleguemos al sistema de alarma ya se haya hecho la plan de evacuación y de refugio. Una vez acaba todo esto, se declara el fin de la temporada y siempre pueden averiguar en qué parte de la temporada estamos o qué alertas hay en esta página que es pronósticos y alertas. Este más o menos es cómo se ven los comunicados, es solamente el encabezado, pues por un documento mucho más grande. Aquí dicen, digamos, en qué estado estamos. Este es el último comunicado especial que ha habido, donde hay pues un ciclón que está en acercamiento en La Guajira y más o menos como pues qué es lo que se puede esperar, y en el mismo documento están cuáles son los planes, las evacuaciones y qué se debe hacer la comunidad. Entonces, bueno, ya llegó la tormenta, no hubo nada que hacer, no pudimos terminar, o sea, hicimos todos los planes de prevención, pero la tormenta ya está aquí. Entonces, ¿qué problemas podemos identificar durante la tormenta? Los problemas locativos, porque los lugares están afectados por el huracán, los que están alejados, los que son insulares y los que no tienen espacio de aterrizaje, aquellos que tienen daños severos a la infraestructura, que son los servicios de urgencias que pueden estar severamente afectados y que no tienen la capacidad para atender a la población. La salud mental también para los rescatistas y los respondedores de la comunidad,
y el transporte, porque los respondedores no se podrán movilizar al área directamente, y esto es un problema que se ve más frecuente cuando la afectación es insular. Entonces, una vez ya, digamos, se instauró el ciclón y tenemos estos problemas, se va a instaurar aquí en Colombia el Plan Nacional de Respuesta de Ciclones y se va a crear una sala de crisis, encabezado por el presidente de la República y las unidades de gestión revisto colombianas, en compañía con Cooperación Internacional, Información Pública y todo el soporte jurídico. Se van a generar estos 4 instancias donde se va a hablar sobre la planeación, las respuestas y la recuperación, que es donde vamos a estar nosotros, la logística y las administraciones financieras para poder hacer toda la atención. La sala de crisis inicia, digamos que se cita durante el inicio de la temporada, pero se hace real, o sea, se forma la sala de crisis una vez hay un sistema de alerta de cualquier tipo de alerta que haya. ¿Qué fenómenos asociados se pueden haber durante y después del huracán? Las inundaciones, los municipios más afectados van a ser los de la costa caribe y la forma, digamos, de evitarlo es la evacuación temprana a zonas elevadas, los movimientos en masa que son asociados sobre todo en cerros y en la Sierra Nevada, en los cerros que son altamente húmedos, como por ejemplo la Sierra Nevada, y la forma de evitarlo es la evacuación temprana a las zonas alejadas de laderas inestables. Las marejadas ciclónicas son muy frecuentes en las zonas costeras e insulares y en todo el Caribe, y la forma es hacer el cierre definitivo de las playas y la evacuación de los centros que hayan cerca a las playas, y las trombas marinas, que son los tornados que se forman alrededor del mar, que es muy frecuente en las zonas costeras e insulares, y la forma de evitarlo son las estructuras en tierra firme con cerramiento completo. Entonces, ¿qué servicios de respuesta vamos a tener? Son todos estos servicios de respuesta que se instauran una vez se instaura la sala de crisis y hay una alerta de un ciclón que incluye el agua, el saneamiento, el manejo de cadáveres, los escombros, los animales, los incendios, las sustancias. Cada una de estas instancias va a tener un ente gubernamental regulador y nosotros vamos a estar casi intervenidos en lo que es la ayuda humanitaria y en lo que es la atención en salud. Entonces, la ayuda humanitarias va a estar encabezada por la unidad de gestión de riesgo con organismos de respuesta y organismos gubernamentales, que el objetivo es consolidar la información de la cantidad de ayudas que se reciban, coordinar con las entidades operativas para la recepción de ayuda y coordinar con la Policía Nacional para la seguridad, la recepción, el almacenamiento, la gestión y la entrega equitativa de estas ayudas humanitarias. También tenemos que tener en cuenta nosotros como sector salud el alojamiento temporal, porque una vez vaya también en la respuesta a rescate, tiene que estar ubicado en un alojamiento temporal. Entonces, el alojamiento se va primero a consolidar la información de la población que está en riesgo y requiere un alojamiento temporal. Y en esta misma consolidación de la información de la población también está consolidado el equipo de rescate que vaya a ir a esa zona. Identificar si los sitios dispuestos también aún son aptos para el uso y tener que buscar un sitio que sea apto para el uso una vez, pues digamos que ocurre el desastre, que tenga calidad y cantidad mínima para prestar el servicio y esos lineamientos están claros en el documento y coordinar equitativo con los servicios de respuesta para funcionamiento. Esto lo va a hacer con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en coordinación con los organismos de respuesta, el ICBF, los organismos de socorro y demás entes gubernamentales. A nivel de salud, entonces, esto va a ser encabezado por el Ministerio de Salud y las entidades del sector, junto con los organismos de socorro como la Cruz Roja, y el objetivo es establecer el estado de afectación de las infraestructuras hospitalarias, la prioridad de la atención prehospitalaria, heridos y traslados, verificar las necesidades de expansión de servicio, favorecer la rehabilitación rápida de los centros de salud, coordinar con el servicio de saneamiento en actividades de salud pública, coordinar con el servicio de alojamientos, los apoyos para la salud, de los alojamientos temporales, lo que ya les había explicado. Tener muy en cuenta esto, que es la proliferación rápida de vectores. Entonces, una vez comienza la temporada de lluvia, va a haber muchísima proliferación de vectores y una de las enfermedades más frecuentemente vistas aquí en Colombia son todas las que tienen que ver con la proliferación de vectores como el dengue, y hay que tener como un establecimiento rápido, los controles necesarios para evitar que esto se propague y evaluar los lugares y procedimientos para la disposición masiva de cadáveres que también pueden llevar a daños en salud pública. La evacuación es el pilar para salvar vidas. Tiene un impacto directo en la relación en mortalidad, daños e infraestructura. Pueden haber un daño en la infraestructura completo con muy baja mortalidad si la evacuación se hace temprana y va a reducir el impacto humano en desastres, como por ejemplo en las inundaciones. Sin embargo, tiene en contra de que los desastres son
impredecibles y asimismo es el comportamiento humano. Entonces, la evacuación depende de las personas que también evacúen y es difícil establecer pautas cuando son poblaciones muy heterogéneas, donde tenemos un montón de riesgos en comunicación, en etnicidad, en cultura, para poder evacuar a las personas. Entonces, ¿qué factores pueden afectar a la evacuación? Lo primero son factores demográficos, el sitio donde estén, la ciudadanía afecta mucho, las poblaciones en condición migrante usualmente están mucho más resistentes a las evacuaciones tempranas por el miedo a las deportaciones, por el miedo, digamos, a las represalias legales que puedan tener. Las expectativas frente a la evacuación, las personas pueden creer que no es necesaria o que no ha sido suficiente o que las evacuaciones previas fueron innecesarias. Los pacientes y las personas que tienen planeaciones previas van a evacuar mucho más fácilmente. Si las órdenes gubernamentales son claras, también las órdenes gubernamentales son claras, también es mucho más fácil que los pacientes, las personas puedan evacuar. El tiempo que tengan de residencia en el área de riesgo, el mayor tiempo de residencia en el área de riesgo, las personas van a ser más resistentes a evacuar. Las experiencias en desastres previos, dependiendo qué tan grave o qué tan leve fue la experiencia, puede afectar entre una evacuación temprana o no. La claridad y la temprano que pudieran ser los sistemas de alarma también afectan en la evacuación de las personas. Entonces, bueno, una vez evacuamos a las personas, pudieron restablecer y regresaron a sus espacios. ¿Qué va a pasar después del huracán? Que tal vez es uno de los impactos más fuertes en mortalidad y es el manejo de las enfermedades crónicas luego del huracán. Y es que los pacientes que tienen una carga de enfermedad crónica va a empeorar esa carga de enfermedad porque va a haber una falta de acceso de medicamentos, de medicamentos y terapias porque los sistemas de salud están severamente afectados y por las dificultades que tienen para llegar a esos sistemas de salud. Entonces va a haber mayor hospitalización en diabetes, es lo que se ha visto previamente, va a haber mayor mortalidad en enfermos con enfermedad coronaria, con diabetes previa, va a haber aumento de admisiones por asma en las siguientes semanas después del huracán, van a haber pacientes mayores de 60 años, los que son muy, muy vulnerables y los que van a tener un impacto en mortalidad después del huracán y va a haber un empeoramiento significativo en enfermedades de salud mental. ¿Qué desafíos tenemos? Pues la destrucción completa de la infraestructura, la telecomunicación que es interrumpida para poder tener ese acceso, digamos, a la teleconsulta, va a haber una sobrecarga en los servicios de salud y la ayuda humanitaria no es saludable. Y esto es importante porque normalmente cuando se entregan ayudas humanitarias, comestibles y agua, estos son altamente calóricos y no van a estar, digamos que no van a respetar o no van a estar acorde a las dietas de algunas enfermedades crónicas. También es por esto que muchos de los pacientes que son más severamente afectados después del huracán van a ser los pacientes diabéticos porque no van a poder continuar con esas dietas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Comunicarnos y prepararnos antes y después del desastre, tener una claridad de cuáles son los pacientes vulnerables y tener un plan para ellos establecido antes y después del huracán, enseñar a los pacientes en el manejo de las enfermedades, valerse de uso de redes sociales para el acceso a información. Esto es muy importante porque en los últimos huracanes se ha demostrado que el uso de hashtags y el uso de las redes sociales para que los pacientes puedan entrar y acceder y saber qué hacer con sus enfermedades crónicas ha tenido un impacto directo en mortalidad y también mejorar el soporte social para la atención en salud mental antes y después del huracán. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Los huracanes son tormentas tropicales de muy alta categoría, el riesgo va a venir de los daños secundarios, la planeación y la evacuación temprana es el pilar para disminuir mortalidad, no podemos controlar los vientos, no podemos controlar las tormentas, lo que sí podemos es tratar de evitar la mortalidad de las personas, el daño a infraestructura es inevitable, pero la mortalidad sí se puede reducir. Las personas con necesidades especiales requieren políticas especiales, tanto para la planeación como para la evacuación, y se deben mejorar los planes de salud en pacientes comórbidos con riesgo de desastres a huracanes. Les recuerdo que el cambio climático es una responsabilidad compartida y global y depende de todos, desde lo individual hasta lo institucional, tratar de reducir ese impacto que tenemos cada uno en este planeta. Entonces, les agradezco a todos su atención y muchas gracias.